En el vídeo anterior, que te aconsejo que veas antes de este, por aquí tendrás la tarjetita, hemos descrito el experimento de Milgram y los resultados que obtuvo sobre obediencia a la autoridad. Una primera conclusión, quizá algo precipitada, que podría alcanzarse al ver los resultados de ese experimento, es que las personas, los seres humanos, o bien tenemos un lado muy oscuro y sádico incluso, mucho más generalizado de lo que pensamos, o bien, una segunda interpretación, acaso algo más benévola, que obedecemos ciegamente a la autoridad incluso cuando las órdenes nos obligan a realizar acciones que consideramos manifiestamente inmorales. Pero quizá podamos alcanzar algunas otras conclusiones y dar también algunas claves sociológicas para contextualizar adecuadamente esta reflexión sobre la obediencia a la autoridad. Vamos a ello. Una primera interpretación de los resultados del experimento de Milgram, quizá demasiado simple esta interpretación, sería concluir que los seres humanos somos malos, malísimos por naturaleza. Pero más allá de esta conclusión, hay otras reflexiones que también pueden arrojar luz, algo de luz, sobre por qué los participantes obedecieron a la autoridad que les ordenaba hacer daño a un inocente. Una primera línea de interpretación es la que tiene que ver con la teoría del conformismo, que tiene como uno de sus mayores exponentes al psicólogo Salomon Asch. Según esta perspectiva, tendemos a opinar o comportarnos de acuerdo a lo que el grupo espera de nosotros o lo que creemos que es la jerarquía que se impone en ese grupo. Así, dicen los partidarios de esta interpretación, somos susceptibles de comportarnos como se espera de nosotros, simplemente por conformidad con esa norma social o con el grupo de pertenencia. Aplicado esto al experimento de Milgram, se defendería que los participantes se vieron forzados por la presión del investigador y en general por el contexto social a actuar conformándose a las reglas de interacción que estaban en esa situación, en las que habían aceptado participar y ejercer un cierto rol específico, el de maestros, al que debían atenerse incluso cuando esto significara hacer daño a otro. Otra línea de interpretación muy interesante que intenta explicar los resultados de este experimento de Milgram es la teoría de la cosificación. Viene a decir que la obediencia a esa autoridad es debida a que la persona se considera a sí misma como una cosa, se cosifica. Es un instrumento en manos de otros, que son los que verdaderamente están en condiciones de evaluar bien la situación. Una especie de expertos capacitados, capaces, que conocen las consecuencias de lo que se está haciendo y son los únicos capaces de tomar la verdadera decisión que a los demás les excede y por lo tanto la responsabilidad no es de los que actúan, sino del que ordena. De hecho, esta idea de considerarse a uno mismo como mero instrumento es una de las concepciones que se refuerzan mucho, por ejemplo, en los estamentos militares, donde se enseña a los soldados que tienen que obedecer siempre a la autoridad, aunque no entiendan las decisiones y las órdenes que están recibiendo. Es tan importante para la eficacia de un ejército que los soldados cumplan siempre las órdenes que cualquier desobediencia es penada en un régimen jurídico específico y muy severo en el orden militar. Es fácil entender por qué se hace así, ya que si, por ejemplo, cualquier soldado encargado de tirar una bomba o disparar a un enemigo empieza a tener dudas de conciencia y a cuestionar las órdenes en el momento de ejecutarlas, difícilmente ese ejército será eficiente y probablemente estará abocado a perder todas las batallas. Pues bien, como probablemente se está viendo, la teoría del conformismo, en la que el individuo sigue la jerarquía y la norma impuesta por el grupo de pertenencia para conformarse a su criterio, apunta a una perspectiva sociológica clara y que hemos desarrollado en muchos vídeos en este canal. A saber, que estamos condicionados por el grupo y las relaciones en las que estamos inmersos. Pero también la interpretación desde la teoría de la cosificación apunta a ciertas consideraciones sociológicas evidentes, pues están poniendo en primer plano que cada uno de nosotros, cada persona, nos comprendemos a nosotros mismos y tomamos decisiones sobre cómo actuar precisamente desde las relaciones que mantenemos con los demás. Y por eso en algunos casos podemos delegar ciertas decisiones o entendernos a nosotros mismos como un mero instrumento en la acción que están ejerciendo indirectamente otros. Pero más allá de estas conexiones sociológicas, de estas dos primeras interpretaciones que se han hecho del experimento de Milgram, quiero añadir algunas otras consideraciones que me parece que pueden ayudar a entender mejor por qué aquellas personas concretas decidieron hacer daño real, a una persona inocente. Y por qué hay muchos otros matices que hay que tener en cuenta a la hora de sacar la conclusión, como se ha hecho a veces a partir de este experimento, de que vamos a obedecer a la autoridad de manera ciega incluso cuando implica hacer un mal. Mi primera consideración adicional es esta.
Para que se produzca una obediencia a la autoridad en estos casos extremos que estamos analizando, obedeciendo órdenes que nos crean algún tipo de conflicto moral, es necesario que la autoridad la consideremos legítima. Es decir, no estaremos dispuestos a seguir cualquier orden, venga de donde venga. Esto mismo se vio también muy claramente en otros ensayos que el propio Milgram hizo en aquella época, pues realizó hasta 19 variaciones de su experimento, como cuenta en su publicación de 1974, La obediencia a la autoridad, link abajo en la descripción. Por ejemplo, en una de estas variaciones era una entidad comercial y no una universidad la que realizaba el experimento sobre la memoria. ¿Se imaginan, verdad, lo que ocurrió? En este caso, la obediencia a la autoridad, como es natural, cayó mucho, más de la mitad. Porque para estar dispuestos a obedecer unas órdenes que nos crean un cierto conflicto o dudas morales, la autoridad de la que emana esa orden la tenemos que considerar legítima. Es decir, mi valoración a partir de valores culturales, que son variables, acerca de la legitimidad de la instancia que impone la orden, es esencial para comprender la obediencia o no a esa orden. Si no reconozco a la autoridad como legítima o culturalmente tenemos dudas de que pueda ordenar según qué cosas, no estaremos inclinados ni tan forzados a la obediencia. En otras palabras, para comprender el nivel de obediencia, hemos de tener muy en cuenta los valores y consensos culturales que legitiman o no la instancia de la que emana esa orden. En el experimento original es claro que hay ciertos elementos de legitimación para que el investigador esté revestido de esa autoridad, es decir, de esa capacidad reconocida para dar órdenes sobre cómo debe comportarse otra persona en esa interacción. No olvidemos que en la versión original el experimento estaba a cargo de la Universidad de Yale, una institución académica de prestigio social, también por supuesto en la época, a la que le suponemos, se le suponía también entonces, unos valores y sobre la que estamos culturalmente convencidos de que sigue unos procedimientos éticos en el desarrollo de su experimentación. Confiamos en este tipo de instituciones y sus experimentos, porque en general, de acuerdo con la visión sociocultural que compartimos, el propio ámbito de investigación científica y universitaria reviste de autoridad, le da autoridad y confianza al experimentador que nos está dando esas órdenes. Unas órdenes que en otras circunstancias no estaríamos dispuestos a obedecer. Por tanto, el marco cultural comprensivo desde el que evaluamos la pertinencia, la capacidad de una institución o una autoridad para darme órdenes, favorece, en el caso del experimento original, que los participantes estuvieran dispuestos a seguir esas instrucciones. Y en cambio, cuando se ha producido a través de otras instituciones o agentes, no se tiene el mismo éxito ni el mismo seguimiento en su intento por obligar a ciertas conductas. Si nos fijamos también, otro elemento legitimador para que los participantes se vieran inclinados a obedecer esas órdenes recibidas es probablemente el valor cultural que otorgamos en nuestra sociedad a la palabra dada o el contrato realizado. Porque efectivamente había una pequeña contraprestación económica para el participante simplemente por participar, por su implicación en el experimento. Por eso probablemente muchos participantes que querían dejar el experimento al ver lo que estaban haciendo, dijeron que devolverían el dinero que les habían dado, pero que no querían continuar. Y este argumento para abandonar el experimento, cancelando el contrato adquirido, demuestra que ese vínculo contractual era un elemento legitimador para los participantes que estaban obedeciendo esas órdenes. Podríamos señalar también otros elementos culturales que contribuyen en el experimento original a que los participantes consideraran legítima la autoridad y la obedecieran, por ejemplo. Uno quizá un poco más sutil. Fíjense que en el ensayo original el rol que iba a desempeñar cada uno de los dos participantes se decidía por sorteo, de un modo aleatorio. Fue la suerte, el azar, la providencia divina quien decidió qué participante iba a ser maestro y cuál iba a ser el sufriente alumno. Cuando la elección de una u otra posición o rol se realiza de manera arbitraria, es decir, si el investigador fuera quien eligiera según su voluntad, de manera arbitraria, quién hace de maestro, quién de alumno, el índice de obediencia también baja. Esto se debe, como en los ejemplos anteriores, a que se pierden ciertos elementos de legitimación en los respectivos roles o acciones que uno tiene que hacer. Ya no es la idea, el destino ha hecho que yo no sufra, pero podría ser quien estuviera al otro lado del cristal, sino que es, y sabemos que es, la voluntad arbitraria de alguien en la que ha decidido qué posición estamos ocupando. En definitiva, que sea el azar y no la arbitrariedad quien decida las posiciones en el experimento, según los cánones culturales compartidos que tenemos, es mucho menos injusto y más aceptable, por lo tanto, más legitimador.
Además de todos estos elementos que apuntan a esa legitimación cultural sobre la autoridad de la que emanan unas órdenes conflictivas, no debemos olvidar que esto no es solo una cuestión de valores, normas o decisiones subjetivas. Tenemos que prestar también atención a los aspectos materiales en los que se producen las relaciones e intercambios humanos. Con esto me quiero referir tanto al número de participantes y de personas implicadas en la relación, como el ámbito material en el que se relacionan, el ámbito físico, el espacio, el entorno. Empezando por esto último, es esclarecedor que en otras variaciones del experimento el entorno físico se modificó y los resultados fueron bien distintos. En algunos experimentos había una mayor o menor cercanía física tanto del experimentador con los participantes como entre el alumno y el maestro. Así, por ejemplo, cuando el experimentador daba las órdenes desde la distancia y por teléfono, en vez de en presencia física, el nivel de obediencia bajaba muy significativamente. También se comprobó que cuando el maestro estaba cercano físicamente al alumno, hasta casi poder tocarle, en vez de verle en la distancia o detrás de una pared o a través de una mampara de cristal, cuando había esa cercanía física tan manifiesta, el índice de obediencia a las órdenes para causarle daño descendían también drásticamente. Así, cuanto mayor cercanía física con el sufriente, menor obediencia a la autoridad que le ordenaba hacerle daño. Pero ojo, también pasa a la inversa. Si en vez de verle sufrir presencialmente solo se le ve a través de una pantalla o de un vídeo, o simplemente solo se le oye, la obediencia aumentará en vez de disminuir. Por lo tanto, como se puede apreciar, las condiciones materiales y el modo en que acontecen en el entorno físico las interacciones humanas tiene mucho que ver con la obediencia o no a la autoridad, por lo que no debemos tampoco despreciar estos elementos materiales que siempre existen en las relaciones sociales. Además, y por otra parte, el número de intervinientes es también un factor significativo y puede cambiar sustancialmente los resultados de este tipo de experimentos o de cualquier análisis que hagamos de obediencia a la autoridad. Por ejemplo, si el experimento en vez de contar con un solo maestro cuenta con dos o más y algunos de ellos muestran disconformidad para continuar obedeciendo las órdenes, es mucho más fácil y factible que haya una oposición de todos los maestros al cumplimiento de estas órdenes conflictivas. Dicho de otra manera, la obediencia a la autoridad también está en función del grupo humano, de su volumen, o el número de personas afectadas por las órdenes que se pretenden hacer cumplir. No es en absoluto lo mismo una oposición individual o colectiva ante las órdenes de una autoridad, pues la misma dinámica de interacción colectiva puede cambiar notablemente, muy sustancialmente, los resultados y la previsible obediencia a la autoridad. O dicho en breve, es más fácil y factible la resistencia a la autoridad si se hace en grupo que individualmente. Como puede apreciarse en la argumentación mantenida, este experimento apunta a algunas de las preguntas fundamentales que vertebran todo el pensamiento sociológico. A saber, si nuestra acción, la acción humana, se puede explicar únicamente por los condicionantes sociales, estructurales, materiales en los que estamos inmersos, o si más bien se explica esencialmente por la intención, la voluntad, la decisión de la persona. O si en realidad, apuntaría yo también, lo que debemos es procurar integrar cada uno de estos dos elementos para un análisis verdaderamente fecundo de la acción humana en sociedad. Precisamente en este canal ya he publicado varios vídeos en los que me esfuerzo por intentar defender que una adecuada, una fecunda sociología, pensamiento sociológico, necesita integrar estos dos aspectos. Por una parte, la perspectiva más disposicional o individualista, según la cual los actores sociales y las personas contamos con ciertas intencionalidades, con ciertas decisiones, un margen de decisión voluntaria, y por otro, la perspectiva más situacional o estructural, que tiende a considerar de manera preferente todos estos elementos contextuales de nuestra existencia social, ya sean valores, normas o aspectos materiales, para explicar la conducta humana, porque entiende que influyen y condicionan las decisiones que adoptamos de manera muy abarcante. Como ya he explicado, todos los enfoques sociológicos y grandes autores pueden ubicarse en algún punto de estas coordenadas, en algún punto entre las perspectivas más individualistas y agenciales o más colectivistas y estructurales. Aplicando estas coordenadas al experimento de Milgram y para expresarlo de manera gráfica, podríamos decir que a la hora de decidir cómo actuamos en un contexto de interacción humana, debemos tener en cuenta que no solo hay un individuo que toma una decisión subjetiva y supuestamente libre acerca de cómo comportarse. Esto es lo que el individualismo o esas teorías más disposicionales aciertan a ver, pero que no es toda la verdad. Porque esa decisión agencial, intencional o
aparentemente libre, como queramos llamarla, se marca en un contexto de interacción en el que se incluyen toda una serie de elementos, factores que están condicionando esa misma decisión. Para empezar, hay factores o elementos materiales de entorno físico, como la mayor o menor cercanía física, si hay paredes, obstáculos o realidades que influyen y orientan el modo en que nos relacionamos físicamente, etc. También, por otra parte, hay todo un universo de normas, valores, ideas culturales que están dando sentido, orientación, legitimación al modo en que nos vamos a relacionar con esas otras personas implicadas en la interacción concreta que mantenemos. Todos estos contextos materiales, estructurales, culturales, están influyendo, condicionando la decisión que va a tomar el agente. Y esto es lo que sí acierta a ver la perspectiva más situacional o estructural, pero que debemos entender compatible con un cierto margen de disposición, de agencia humana, de libertad a la hora de elegir. Porque tenemos realmente cierto margen de decisión, aunque a veces sea mayor y a veces menor, a veces más condicionado y otras veces menos, pero siempre con algún grado de condicionamiento, por todos esos aspectos materiales, estructurales, culturales, que definen a fin de cuentas nuestra condición social y nuestra relación con los demás. Como he tratado de mostrar, para comprender adecuadamente cada interacción social, la acción humana, ya sea social o individual en general, exige tener en cuenta todos estos elementos, tanto los más socioestructurales como los que hablan de la disposición, de las decisiones, de la libertad individual. Cualquier intento de explicar los resultados del experimento de Milgram que no tenga en cuenta estas dos vertientes probablemente sea sesgado. ¿Tienes alguna otra idea que permita entender mejor los resultados de este experimento? Deja tus impresiones y preguntas en los comentarios de abajo y así podremos discutir sobre este caso tan interesante desde una perspectiva sociológica. Hasta pronto.